no sé, realmente, para mí es lo mismo, poesía y música es lo mismo. Aquello que tiene dimensión poética vuela, ¿no? Y transgrede la realidad, va más allá atraviesa el espejo, te quita el suelo debajo de los pies, ¿no? Y la música igual, la música es esa otra cosa que uno no puede tocar, que uno no puede descifrar, porque unas armonías producen determinados efectos en el organismo y otras el efecto contrario, ¿no? Para mí la música y la poesía es un misterio que me provoca todo tipo de tropelías, ¿no? De acuerdo, te quiero presentar a Antonio Caña, que es la persona que ha trabajado sobre ti en el álbum Templo, y que te quiere hacer unas... Bueno, yo quería felicitarte a propósito de eso por habernos hecho disfrutar con una obra que me parece maestra como es Templo. Y para el que no la conozca, porque no sonó mucho en las radios de la época, se la recomiendo desde luego. Y sí que me interesaba que explicaras un poquito cómo fue el proceso de gestación de ese álbum. Si empezaste por la música, por la letra, por la pintura, si visitaste muchas iglesias, si lo tenías ya preconcebido en los discos anteriores, porque yo creo que está todo muy pensado ya en canciones como El Universo o algo así, aunque siempre toda esa disputa entre el alma y el cuerpo ha estado presente en toda tu producción, pero que explicara un poquito ese proceso de gestación que te llevó a editar esa obra que me parece que es única dentro del panorama musical, aunque sea de cantautores en España. Bueno, te agradezco ese interés que has tenido por ese trabajo, porque también es uno de mis trabajos preferidos. No porque lo prefiera a otros, ¿no? Sino simplemente porque fue tan maltratado y tan poco apreciado, ¿no? Que realmente es mi pequeño animal desprotegido, ¿no? Pues el Templo nace de una Semana Santa en Sevilla. Yo no había venido nunca a una Semana Santa en Sevilla. Me invitó un amigo. Hasta entonces toda la pintura que hacía desde que entré en la Mili, que viene de largo. Desde que entré en la Mili, yo pintaba antes de la Mili. En mi pintura había mucho color. Y fue entrar en la Mili y se me desapareció el color. Todo lo que pintaba eran blancos, negros, grises, ocres, tierras. El color no aparecía por ningún lado. Así muchísimo tiempo. Hasta que fui a esta Semana Santa en Sevilla. No había visto nunca ninguna, y viví la experiencia con gente de allí, y además gente muy informada en todo este proceso, ¿no? Y realmente fue una experiencia importantísima. Me agarró, me sacudió y me cambió muchos esquemas, ¿no? Por lo pronto recuperé el color. Lo que empecé a pintar inmediatamente después fue con mucho color, ¿no? No sé, porque vi toda la iconografía religiosa de los pasos y todo esto, y el propio ambiente de las calles y todo eso me provocó o me redescubrió la conciencia del color otra vez, ¿no? Y a consecuencia también de esa Semana Santa pinté una serie de cuadros, hice una exposición que titulé Pasión, y eran, bueno, pues cuadros religiosos, pero también descubrí en esa Semana Santa toda la dimensión sensual que tiene la imaginería religiosa, no esa carnalidad de la Capilla Sixtina y de los desnudos y los oficianos y tal, sino descubrí un erotismo muy sutil, ¿no? muy sutil y muy hondo, ¿no? en esa iconografía. Entonces quise hacer estos cuadros intentando reflejar esa relación entre erotismo y religión, o lo sacro y lo profano, ¿no? como un todo. Hice la exposición
Y estando en la galería, un día empecé a escribir un texto a partir de un cuadro. Viendo un cuadro se me ocurrió un texto, no llegaba a ser un poema, era una serie de reflexiones y tal, ¿no? Y luego ya en casa, con el catálogo, empecé a ver otros cuadros y empecé a escribir sobre cada cuadro en concreto. Me resultaba muy provocativo escribir a partir de la imagen, ¿no? Las pinturas. Entonces, bueno, pues escribí toda una serie, luego ya los fui trabajando para que tomaran forma de poema verso libre. Bueno, escribí sus poemas y no sé por qué, pues tiempo después pensé que podía ser interesante musicar esos poemas y grabar esos poemas musicados y que en el disco fuera acompañado por un libro con las reproducciones de los cuadros y los textos de los poemas. Entonces, bueno, se lo propuse a la compañía discográfica y me dijeron que sí, que no lo entiendo. Me dijeron que sí. Porque por lo visto el disco anterior lo había vendido muy bien. Entonces, generalmente cuando he vendido bien un disco, el siguiente me propongo no venderlo. Eso ya lo saben. Si hay un éxito, el siguiente intento que sea un disco más experimental, más tal. Entonces, bueno, me aceptaron el proyecto y me quedé absolutamente entusiasmado. Iba a ser, fue realmente un estuche, eran vinilos todavía, un estuche grande, vamos a ver, un estuche gordo y tal, con los dos discos y con el cuaderno, con reproducciones muy buenas, un color espléndido, una introducción estupenda, y con los textos ahí. Entonces se suponía que toda la edición iba a ser ese estuche, ¿no? Y no fue así. Bueno, la cosa es que empecé a grabar. Fue una experiencia realmente enloquecida, ¿no? Porque me metí a fondo en ese universo, ¿no? De carne y espíritu, de color y de intentar encontrar una musicalidad a unos textos escritos sin estructura de canción. Fue una locura de la que no podía salir. Entonces, el trabajo realmente fue muy obsesivo y ya el director de la compañía discográfica, al ver que me pasaba, no sé, me pasé una semana o 10 días el tiempo de grabación y apareció en el estudio de grabación y dijo: se ha acabado, esto se queda como está, no se sigue más, ¿no? Y no lo pude terminar, está sin terminar. Hay canciones que están sin mezclar todavía, son premezclas, hay finales un poco largos que tenían que haber hecho fade out antes y tal, ¿no? Se quedó como estaba en ese momento. Y la edición está con el libro y con el estuche, me hicieron nada más que 3.000 ejemplares. A mí, en casa me quedan 2 nada más. Y no hay más que eso, ¿no? Y después ya se editó en CD doble normal, ¿no? Y bueno, pues no se promocionó nada, no se ponía en la radio porque no había manera de poner esos textos en la radio, ¿no? Pero bueno, es uno de mis trabajos más queridos. Me entregué apasionadamente a ese trabajo y bueno, me alegra que por lo menos haya, creo que hay 5 o 6 más por todo el mundo que me dicen que les parece un buen trabajo y con vosotros ya una decena, ¿no? Entonces, el tiempo apremia y como veo que Eduardo está muy feliz y muy contento. A ver, sí. Eduardo, ¿qué piensas tú como cantautor de Paco Ibáñez?